Muy bien. Estamos hablando de la formación de los administradores de Dios y la formación tiene que ver con la estructuración de una forma de pensar, ¿ya? Los siervos de Dios, a los siervos de Dios se les trabaja su forma de pensar, su manera de entender la vida. Si usted es una persona cristiana, si usted es una persona creyente, Dios trata de formarlo en criterios de pensamiento que necesariamente a usted los saca de la forma de pensar que tiene el mundo común. De hecho, hay una cosa que es de enorme valor en esto de la formación de los siervos de Dios, y es una característica que, por ejemplo, nosotros vemos en Daniel, que es el personaje que estamos analizando, y es la sensibilidad de orden moral. A José, ¿qué dije yo? Dije Daniel, José. Estamos hablando de José. Ustedes oyen mal. No es que yo diga malas cosas, sino que ustedes oyen mal. José es un hombre de una profunda sensibilidad moral. Es decir, si es un siervo de Dios, si es una persona formada por Dios, en la disciplina de Dios, la sensibilidad moral es un detalle importantísimo. Es una cosa característica del siervo de Dios. Por eso, cuando uno ve que ese aspecto moral cojea en la vida de alguien, uno tiene que decir que esa persona no está siendo trabajada en la disciplina de Dios. De hecho, cuando las personas se dan libertades morales, escuchen lo que estoy diciendo, cuando las personas se dan libertades morales, esas personas no han captado en nada, no se han dispuesto de ninguna forma a recibir la claridad de las razones de Dios. Por tanto, son personas que están sueltas. Pueden manejar cosas del ambiente religioso, pero están sueltas. Dios no las ha formado, Dios no las ha tocado, ¿ya? Y eso es muy delicado. Hermanos, eso es muy delicado. Hay cosas mínimas de la sensibilidad moral. Hay condiciones en las que uno, desde el punto de vista moral, uno dice, eso es insostenible. Es decir, yo puedo cometer errores, todos cometemos errores. Y a veces son errores de omisión o errores de comisión, es decir, cosas que dejamos de hacer o cosas que hacemos mal hechas. Y cuando percibimos la dimensión del error o el impacto del error en nuestra conciencia, hermano, eso es insostenible. Eso es insostenible. Uno tiene que ir a buscar solución al problema moral que le forma una equivocación, ¿ya? Una salida en falso. Cuando la gente permanece imperturbable en ese tipo de situaciones, entonces uno dice, no ha entrado a la escuela de Dios, no ha sido tocado por la disciplina de Dios. Y lo más triste de todo eso es que a veces son personas que le meten la mano a lo santo, se meten con lo santo, viven involucrados en actividades que tienen que ver con
la práctica cristiana. Y entonces, hermanos, esa falta de sensibilidad moral, pues ya va dejando, digámoslo así, una condición desde el punto de vista existencial con implicaciones muy tristes para la salud mental de la persona. Yo entiendo que alguien que tenga una crisis espiritual, que se desubique, entiendo eso como un proceso en el que la persona debe regresar, y lo mínimo de cordura es decir, yo no toco eso porque eso es santo, yo no me meto allí porque eso es santo. Pero si la persona sin sensibilidad moral se siente con el derecho de hacer todo lo que válidamente se tiene que hacer, entonces uno dice, está camino a la locura. Y la locura se expresa de muchas formas en la vida de la gente. Por ejemplo, una forma de locura es perder la paz. Ya a su tiempo voy a trabajar eso. Cuando la persona pierde la paz, es un estado anormal. Es un estado absolutamente anormal. No tiene la forma de encontrar esa paz. La paz se encuentra, ¿ya? Es una propuesta que hace. Si usted quiere vivir días buenos y ¿cómo dice Pedro en la carta? ¿Qué dice? ¿Cómo dice Pedro? Sí, pero ¿cómo comienza Pedro esa frase? Si alguno desea larga vida, exacto, y ver días buenos, entonces refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Busque la paz y ¿qué? Sígala. El problema es buscar la paz y no encontrarla. Ese es un problema. Busca la paz, pero no la encuentra. Apártese del mal y haga el bien. Exactamente. En la experiencia espiritual nuestra, todas esas cosas tienen que ver con la escuela de Dios. Todo eso tiene que ver con la escuela de Dios. Y uno no puede engañarse a uno mismo. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Uno no puede engañarse a uno mismo. Uno puede engañar a todo el mundo. Y por el engaño mucha gente puede recibir impactos negativos por las acciones nuestras. Pero el daño más grande que uno hace cuando hace cosas en un orden inadecuado es que está desbaratando su equilibrio interior. Y hermanos, un desequilibrio interior no se recupera con pequeñas acciones o en 2 o 3 días, hermanos. Hay gente que se le va años regresar a un mínimo equilibrio alcanzado porque lo perdieron. Eso no se regresa así de la noche a la mañana. Esto no es un cuento, hermano. Estamos hablando de cosas muy serias de la vida, solo que se han tomado religiosamente con mucha superficialidad, y cuando a veces no se vive el impacto, cuando llega el daño, cuando llega la agresión de orden mental, el desequilibrio aparece. Hermanos míos, las personas añoran otros tiempos, cuando estaban viviendo dentro de condiciones con mínima salud mental, y eso era muy bonito, cosa que no logran regresar. A eso no logran regresar a pesar de los esfuerzos religiosos que hagan. Esto no es
de simple manejo religioso. Esto es de tomar en serio las cosas porque nos estamos jugando la vida. Y espero que me estén entendiendo esta idea bien. Nos estamos jugando la vida. La gente hace fieros con pertenecer a estructuras religiosas. Es que alguien me decía hace algunos años, es que yo por mi hija, entonces me fui de la iglesia y busqué otra estructura religiosa. Y yo le dije, no haga eso. No haga eso, porque conozco la estructura religiosa y sé que allá usted va a perder el poco equilibrio que tiene. Porque es que a veces las estructuras religiosas no aportan nada. No aportan nada. Con todo respeto a los manejos de los grupos religiosos, pero no aportan nada. No presionan nada. ¿Ya? Y claro, la gente está expuesta y a uno le da miedo. Y que la gente pierda lo poquito que tiene. Porque hay otros intereses que mueven las estructuras. No es la salud espiritual de la gente. Y luchar por la salud espiritual de la gente, luchar por el bienestar mental, espiritual de los creyentes, hermanos, eso es una tarea exigente. Eso es muy duro, muy complicado, muy demandante. Eso no se resuelve con pañitos de agua tibia y discursos religiosos cargados de cosas superficiales y emociones. No, esto demanda claridades. Y si Dios nos está trabajando, y si vamos logrando cositas, y vamos avanzando, ay, hermanos, no es justo que nosotros, por vaguedades, y por entrar en comodidades o darle complacencia a nuestros intereses, a veces concupiscentes, nosotros terminemos perdiendo la poquita cordura que hemos podido alcanzar. Espero que se me esté entendiendo bien esta idea. En el caso de José, ya decíamos en la reunión anterior, hace 15 días, es alguien que desde niño deja ver el perfil de la elección divina. Recuerdan que leíamos en el texto de Génesis, en el capítulo 37, los versículos del 6 al 11, esa idea de un muchacho que comienza a tener sueños. ¿Ya? Esa es la forma que describe la característica del talento de José. Un hombre que tiene sueños. Y cuando uno entiende los sueños de José, a la forma como se presenta en la Biblia, los sueños de José no son sueños, en la manera como hoy entendemos los sueños. No es un soñador de sueños, es un hombre que recibe revelación. ¿Ya? Está siendo formada en una manera de escuchar a Dios, una forma de trato de Dios. Y cuando José recibe los sueños lo llevan a él a declararlos, porque él no entiende, ¿ya? Él no logra entender esa experiencia. Uno tendría que decir que Dios está perfilando la vida de José con objetivos grandiosos y definidos, como ha debido hacerlo con todos nosotros. Ha debido hacerlo con todos nosotros. Desde muy temprano, Dios ha tenido interés en usted y interés en mí. Porque usted me podrá decir, es que yo no era cristiano, yo no era evangélico.
fuera lo que usted fuera, Dios ha querido tratar con usted, porque Dios tiene propósitos con la vida suya. Aunque usted no haya conocido el Evangelio, aunque usted no haya estado metido en prácticas de orden espiritual, aunque usted no haya sido religioso, haya sido criado por unos padres ateos, Dios ha querido hacer declaraciones acerca de usted para que desde muy temprano haya quien descubra el perfil que Dios quiso darle a la vida suya. Escuche lo que estoy diciendo. Esto no tiene que ver con una idea religiosa. Lo religioso es una cosa muy significativa porque lo religioso explica, lo religioso aclara, lo religioso interpreta lo mejor posible la revelación que Dios da. Pero en muchas ocasiones, hermanos míos, ese trato de Dios, ese interés de Dios por perfilar la vida suya, por irla orientando, eso nadie lo entendió. De hecho, el que menos lo pudo entender fue usted, porque usted no tenía herramientas en su niñez para interpretar eso. Pero créame que si nosotros hiciéramos el análisis de sucesos de la historia nuestra y cosas que se fueron dando desde el origen de nuestras vidas, hay un interés de Dios con cada uno de nosotros. A veces religiosamente terriblemente interpretado, muy mal interpretado. A veces social y familiarmente pavorosamente interpretado, ¿ya? Porque es muy triste que nosotros, a pesar de que hayamos sido cristianos y que nuestros hijos hayan nacido dentro del ambiente cristiano, es muy triste que nosotros no entendamos que la vida de cada ser humano es una vida en la que Dios tiene propósitos. Eso debimos entenderlo, ¿ya? Eso pudiéramos entenderlo hoy con los niños, con muchos niños que no son de la iglesia y pueden caer en nuestras manos. Y esos niños desde muy temprano están perfilando los propósitos de Dios si sabemos encontrarlos, si sabemos orientarlos, si sabemos descubrir en ellos las virtudes que ellos tienen. Nuestros niños, los de la iglesia. ¿Cuánto me gustaría esa vocación de los maestros por descubrir las particularidades de cada uno de esos niños e ir orientando sus vidas de una manera muy especial para que, llegada la hora, ellos puedan dar una medida adecuada y nosotros podamos irlos orientando en las decisiones de la vida para que con sus decisiones no estorben el propósito de Dios con ellos. ¿verdad? Eso, hermanos, en muchas ocasiones, hablando con muchos papás, algunos escuchan, otros no, me he tenido que sentar a hablar con ellos para decirles, vea, si queremos que ese hijo suyo se salve y continúe dentro del territorio de las posibilidades espirituales de su vida, como una persona que va desarrollando en Dios las cosas que Dios quiere desarrollar, sería bueno que usted presionara para que ese hijo suyo se ubicara a nivel de su ambiente de estudio en un ambiente favorable. A muchos papás les he dicho yo, saque a su hijo de esa universidad y los mandan a estudiar a un determinado lugar. Les digo, saquen a su hijo de esa universidad, traigan a su hijo aquí. Pero eso es la carrera de él. Oriéntenlo. De hecho, uno sabe que la mayoría no escucha.
y uno ya ve el perfil de lo que se va perdiendo. Se van yendo, se van yendo, se van yendo. La gente dice, el que es cristiano lo es en cualquier parte. No, no es cierto. Eso no es cierto. Si usted ya es un viejo, pues sí, debe ser cristiano en cualquier parte. Pero si usted es un muchacho que en muchos aspectos no tiene nada claro, no tiene nada definido, y usted, por el hecho de que va a estudiar, porque él dice yo quiero estudiar en otra ciudad, usted lo manda para otra ciudad, donde usted no tiene ninguna injerencia en la vida de esa persona, y usted lo expone a ambientes que no sean los válidos, usted lo está abocando a las grandes pérdidas espirituales. Y la gente no entiende que obtener una carrera con la destrucción de su vida espiritual no es un logro, es una tragedia. Y ustedes me dirán, es que usted es un viejo religioso metido en su cuento. No, yo no soy un viejo religioso metido en mi cuento, soy un cristiano convencido de lo que es la salvación de Dios. Y eso que muchos padres, o no muchos, algunos padres, escuchando a la iglesia, lo decidieron con a veces las resistencias de las familias, ¿cómo va a ser que pierda esto y aquello? Hermanos, ha sido lo mejor que le ha podido suceder a esos muchachos, esas muchachas. ¿Por qué? Porque no solamente han logrado terminar sus estudios, porque lo han hecho, sino que se han sostenido, viendo la vida desde el cristianismo y desarrollando una claridad espiritual especial, ¿ya? Y estoy diciéndolo así para que todos me escuchen, porque es que, hermanos míos, la idea obsesiva de todos nosotros, aún de nuestros hijos, es la idea de terminar una carrera universitaria, y yo sé que no es malo que lo deseen y que lo busquen. Pero yo creo que el pensamiento central nuestro es que ese muchacho o esa muchacha pueda ir desarrollando el perfil de la propuesta de Dios para su vida, porque para eso lo creó Dios. Uno puede estudiar cualquier carrera, ¿ya? Siempre y cuando no estorbe el propósito de Dios. La carrera no es lo que define la razón de ser de la venida de uno a este mundo, ¿ya? Que usted estudie esta carrera o estudie esta otra no define nada desde el punto de vista del propósito de Dios, pero que usted abandone ese perfil que Dios le ha dado, porque usted se mete en cosas que nada tienen que ver con las posibilidades reales de su vida, desde el punto de vista espiritual, eso sí es tragedia. Aunque nosotros no lo hayamos medido todavía. Y yo digo que las estadísticas nuestras son tristes. Las estadísticas son tristes, porque un buen número de nuestros muchachos se pierden. Y se pierden por la inducción de la casa, ¿ya? Por el aporte de la casa, por la presión de la casa, por los criterios de la casa, se pierden. Y el papá que ve perder a su hijo se queda como tan tranquilo, porque por otro lado lo está viendo exitoso en esto, exitoso en lo otro, y no se está dando cuenta ese papá o esa mamá, no se está dando cuenta que se desubicó a tal extremo que llegará el día en que la vida hará demanda de lo que debió darse, y cuando el déficit sea suficientemente amplio, eso se va a dejar ver en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer, con unas condiciones que llevará a esa persona a lamentar no haberse ubicado en el territorio mínimo de las acciones justas. Y las acciones justas son las que me ubican en el plano del propósito de Dios con la vida mía.
Entonces, esto de José es una experiencia de alguien que va dando un perfil y que debió servir para que todos se ubicaran alrededor de eso que le mostró Dios. Dios le muestra a José que va a ser la persona más importante de su casa, de su familia. Eso es una cosa de locura en cuanto al pensamiento de la familia, ¿no? Eso nadie lo soporta, que el hijo menor, el intocable del papá, sea una persona que va a estar al frente de la casa. ¿Ya? No hubo sabiduría para entender eso, ni siquiera en Jacob. De hecho, a Jacob le incomodó bastante la situación porque le dice a José, muchacho, ¿usted con qué es lo que sale? De modo que aún su madre y yo, que soy su papá, vamos a tener que postrarnos delante de usted. ¿Ya? Es decir, usted, ¿cuáles son las ínfulas que se está dando? Lo cierto fue que llegó un momento en que Jacob comenzó a descubrir en la persistencia de la experiencia de José algo que lo puso a pensar. ¿Ya? La Biblia da testimonio de eso. Los hermanos le tomaron animadversión porque estaban envidiosos de él, pero Jacob meditaba en lo que estaba pasando con su hijo. Es muy complicado cuando nosotros no tenemos la orientación clara para entender condiciones así. Uno ve en la Biblia experiencias semejantes, ¿no? La experiencia con Jeremías, ¿recuerdan? Jeremías 1 en el versículo 4 y el versículo 5, Dios habló con Jeremías. Entienda que esto que estoy diciendo es aplicable a la vida de cualquier ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, sea evangélico, sea católico, sea musulmán, sea lo que sea. Ese hombre, esa mujer, nació perfilado. ¿Oyeron? Nació perfilado. Eso es una cosa de principio. Lo triste de todo eso es que con todo y lo que Dios haya querido mostrar, la mayoría de las vidas terminan abortando lo que Dios de entrada quiso orientar y definir. En el caso de Jeremías, ¿recuerdan ustedes esa conversación que tiene con Dios? En el versículo 4 del capítulo 1, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, dice Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Fíjense ustedes que es un texto sorprendente, es escandaloso. Es un preconocimiento antes de la gestación. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Ya? Es un preconocimiento antes de la gestación. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te aparté. Es decir, te santifiqué. Eso es lo que quiere decir, te santifiqué. Te aparté. Es decir,
te coloqué en un territorio de posibilidades. De hecho, eso tenía que ver con las condiciones de nuestra genética, con las condiciones de nuestras sensibilidades, de nuestra estructura mental, de nuestras potencialidades. Eso Dios nos va perfilando con capacidades de antemano. Y entonces le dice a Jeremías: yo te aparté antes que nacieses, te di por profeta a las naciones. Fíjense ustedes que el ministerio de Jeremías estaba definido como un ministerio global, porque precisamente su época ministerial se da en un momento de la historia donde el conocimiento de la situación universal era importantísimo, ¿ya? Y Jeremías tuvo una mente abierta para captar las posibilidades del programa de Dios en medio de un estado crítico de toda la sociedad mundial. Estaba reacomodándose todo y Jeremías entiende que no hay salvación para Israel sino en aceptar caer bajo el dominio de una potencia que le sirvió de protección para que no terminara siendo destruido absolutamente como otras naciones lo fueron de la época. Naciones de esa época que no sobrevivieron a la crisis mundial del tiempo, de ese momento histórico. Y Dios conservó a Israel, a Judá especialmente, lo conservó por la capacidad que tuvo un hombre que Dios venía proyectándolo de tiempo atrás. De hecho, no tuvo inconvenientes para desarrollar su vida. Creció dentro de una familia de sacerdotes, creció con una profunda sensibilidad espiritual, pero también con una gran visión del momento histórico, porque los sacerdotes de Anatot eran sacerdotes que conocían la historia política, religiosa de Israel, porque ellos habían sido desplazados del ministerio activo en la época de Salomón, y ellos estaban pendientes del suceso porque amaban su nación, y por otro lado vivían en el límite de las dos naciones, en límite entre Judá e Israel, y conocieron de primera mano y de vivencia cercana la destrucción de la nación de Israel, ¿ya? Entonces, era un hombre que venía con una claridad enorme, una visión y una educación especial. Y siendo adolescente, Dios le dice: bueno, llegó la hora, Jeremías, necesito que te pongas a trabajar porque te he venido formando para eso. En la experiencia de Sansón es lo mismo, ¿no es cierto? El ángel se le aparece en el capítulo, eso está en el capítulo 13 de Jueces, los versículos 2 al 5. Se le aparece a la mujer, a la mamá de Sansón, y le dice: bueno, usted que ha sido estéril va a concebir un niño. La condición que le exigimos es que usted no beba vino, porque el niño va a ser nazareo, es decir, el niño va a ser un niño apartado para Dios, porque Dios va a salvar a Israel a través de ese niño. Imaginen ustedes una cosa que se da con anuncio de antemano, indicando aún la dieta que debía tener la mamá durante el embarazo, entendiendo que algo de eso tenía que ver con las condiciones especiales para mantenerlo a él al margen del contacto con el alcohol,
como un presupuesto de su condición escogida. Eso es sorprendente. De hecho, el papá Manoah no se queda conforme porque no estuvo presente en el momento y le pidió a Dios que enviara nuevamente al ángel y le aclarara muy bien las cosas, porque él necesitaba entender cómo debía criar al niño para ese propósito de la elección de Dios. Qué sabiduría la de ese hombre que entiende que debe recibir formación de Dios para seguir trabajando la estructuración de la personalidad de un siervo de Dios. Y la experiencia de Jesús, ¿ya? En lo que muestra Mateo 1, lo que nosotros conocemos, quitándole todo revestimiento de interpretación superficial y mirando el fondo teológico de la idea. Es llamativo esto del capítulo 1 de Mateo. El versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros hacemos una sana teología, eso es cierto, ¿ya? Es que la concepción la inicia Dios. Y no estoy hablando solo de Jesús. Estoy hablando de todos niños y estamos entendiendo esto que estoy diciendo esta noche, ¿ya? Es decir, la concepción es de Dios. La parte humana es un componente biológico que lo único que sirve es para confirmar lo que Dios ya ha determinado. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Observen que el vínculo con David, con la familia de David en Mateo, se coloca fundamentado en José, ¿ya? Demostrando que hay un vínculo en donde José tiene que ver con el territorio de vinculación social y familiar, ¿ya? Y eso tiene, hermanos míos, desde el punto de vista histórico israelita, tiene mucho valor. Se está refiriendo al papá de Jesús, ¿ya? No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Y qué está indicando del Espíritu Santo? Es un propósito de Dios. Es un propósito de Dios, ¿ya? Es Dios quien ha permitido que se dé esto. Es Dios quien está dirigiendo un plan a través de esta concepción. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No es Dios con nosotros el niño, sino la concepción del niño está indicando la presencia de la buena voluntad de Dios con nosotros, porque como dice Lucas, nos ha dado un Salvador, la figura que se está expresando. Ahora, cuando usted entiende esto, y usted trata de darle una visión teológica válida, usted tiene que descubrir que los niños no vienen acá por voluntad humana. Los niños vienen por voluntad de Dios. ¿Cuánto hay que entender de eso? ¿Cuánto misterio hay de fondo en todo eso? Hermano, es mucho. Hay mucho.
por entender. Hay cosas que no se logran entender muy bien, pero lo que sí podemos aceptar como presupuesto es que no hay ser humano que nazca en este mundo a quien Dios no lo haya dejado concebir con un propósito definido de su voluntad. ¿Está claro lo que estoy diciendo? De modo que no hay excepción, no hay excepción. Y esto por aquí nos pone muy alertas acerca del aborto, ¿no? El aborto es de las cosas más abusivas que puede haber, entendiendo la teología de este principio, ¿ya? Ahora, ante eso, lo que uno entiende es que la misma persona no sabe interpretar o entender lo que comienza a revelarse tempranamente. Y aquí se nos viene una de las ideas más preocupantes de esto que estamos tratando de enseñar. Y es que un muchacho o una muchacha puede abortar una vocación por su ignorancia o sus falsas interpretaciones. Interpreta muy mal. Las personas, los niños y los jóvenes no saben interpretar. Y peor si son guiados por padres que no saben interpretar. ¿Ya? Entonces, son personas que nacen perfilados por Dios y nosotros les vamos haciendo cambiar el perfil a unos intereses nuestros, a una idea común de tipo cultural que nada tiene que ver con las razones de fondo del presupuesto de Dios, que por otro lado, escuchen bien, si yo voy inclinándome hacia lo que en perfil Dios me ha dado, hermanos míos, necesariamente eso va produciendo algo que se llama experiencia de sentido, que es un elemento de la cordura fundamental. Que lo que yo esté viviendo tenga sentido. Y no lo hemos trabajado todavía. El sentido es una cosa enorme. Hemos dicho cosas, algunas ideas sobre el sentido, pero es de las cosas fundamentales. Yo puedo cambiar mi disposición de estudio en la vida de una carrera en cierta dirección a otra carrera en una dirección totalmente opuesta, y eso no le cambia el sentido a la vida de nadie. ¿Me están entendiendo? Porque una carrera ejercitada no produce sentido. Un negocio, una actividad laboral en la que yo esté trabajando no produce sentido. El sentido es más profundo. Escuchen, el sentido es mucho más profundo. Pero si yo me pierdo la vocación del llamamiento de Dios conmigo, hermano, se me pierde el sentido. Se me pierde el sentido. No importa lo que haga, no importa lo que consiga, no importa lo que obtenga. El sentido es algo de fondo. Y se me pierde. ¿Por qué? Porque yo no fui creado con un perfil múltiple. Yo fui creado direccionado por la voluntad de Dios. Aleluya. Escúchenme bien todo esto que estoy diciendo, porque son principios. Estos son principios, esto no son ideas religiosas sueltas, sino ideas de fondo. ¿Ya? Y que Dios nos guarde, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Para uno es grandioso, aunque sea después de viejo, de muchos años de divagar, uno
encontrarse en el camino que lo está conduciendo al propósito de Dios, porque esa persona puede ser que viva unos cuantos meses, puede ser que viva unas cuantas semanas. Esas semanas se viven recuperando un sentido que nunca, o alcanzando un sentido que nunca se había logrado. El Señor Jesucristo le dice a un ladrón de profesión, como hay muchos ladrones de profesión hoy, ¿ya? En la sociedad nuestra hay ladrones de profesión y viven robando todo el tiempo. Y no hablo solo de los políticos, claro. Eso incluye mucha gente metida en muchos campos. Son ladrones de profesión. Y lo que consiguen, lo consiguen robando. Y lo hacen con todo el descaro, con todo el desparpajo, con toda la habilidad, y terminan sacando adelante exitosamente, entre comillas, sus vidas, robando todo el tiempo. Y uno dice, aún esas personas se meten en los grupos religiosos, ¿no? Hacen parte del grupo religioso, y no es extraño que alguno llegue a ser pastor. Entonces, alrededor de todo eso, uno dice, ¿qué futuro hay espiritualmente? Un ladrón en la cruz, tocado por Jesús, afectado por Jesús, con un preconocimiento de Jesús, porque eso no se dio solo en la cruz. Él debió saber algo de Jesús, porque él le dice al otro ladrón que nosotros estamos aquí por culpa nuestra. Lo que hemos hecho nosotros es terrible y no nos merecemos esto. O sea que hay una declaración de justicia en la mente de ese hombre. Pero ¿qué ha hecho? Es decir, sabe quién es él. Al punto de que le llega a decir, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a la gloria, a tu gloria. Y Jesús le dice a ese hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, a ese hombre se le cambiaron las posibilidades radicales, porque encontró a última hora su relación con Jesús en un territorio de salvación. Aleluya. Pero aclaro, no es de esa última hora de que estoy muriéndome, Señor, sálvame, sino que ya hay un preconocimiento, un descubrimiento de la grandeza del que está muriendo con él. Y hermanos míos, esas claridades hacen la diferencia. Hay gente que está esperando arrepentirse al final de la vida sin ninguna claridad. Eso sin claridades no se logra nada. La salvación es de claridad, es de ver las cosas, de entenderlas, y eso no se logra de cualquier manera. A ese hombre se encontró con el sentido de fondo de su vida a última hora. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y Cristo Jesús llega a tiempo. Gloria a Dios. Pero vean ustedes que estamos hablando de formación de los siervos de Dios. Y todos nacemos con vocación para ser siervos de Dios. ¿Ya? La frase es, muchos son los llamados. A todos nos llamó Dios. Por eso cuando Pablo en Romanos 8 dice, cuando él dice, porque a los que antes conoció, y los conoció de antemano, los conoció antes de la fundación del mundo, porque a eso se refiere, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿A quiénes? A todos. El llamado es para todos. El llamado no es para unos cuantos, unos llamados y otros no. Todos son llamados, ¿ya? Y a los que llamó, a estos también justificó.
y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya? Si ustedes van entendiendo esto, se están dando cuenta que no hay ser humano que haya nacido desgraciado en la vida. Todos nacimos bajo el amparo de la gracia de Dios, que nos dio la vida para propósitos grandiosos. A que nos perdamos, esa es nuestra tragedia. Que nosotros no lleguemos donde tenemos que llegar, esa es nuestra tragedia. Que nos desubiquemos en la vida, es el resultado de nuestra inmersión en el mundo y no encontrar los territorios oportunos para ubicar nuestra existencia en la validez de las razones de Dios. Espero que esta idea haya quedado clara hasta aquí. ¿Tiene sentido esto? De modo que, hermanos míos, los siervos de Dios, a lo que fuimos llamados todos nosotros, todos los seres humanos, los siervos de Dios tienen una escuela especial. Dios los forma, Dios los construye, Dios no los deja silvestres. No hay siervo de Dios silvestre. No hay siervo de Dios que funcione de cualquier manera y que esté moviéndose en la vida a la bulla de los tarros, como decimos en el Valle del Cauca, que es una expresión de allá, moviéndose a la bulla de los tarros. ¿Qué es la bulla de los tarros? Al son. Eso es. Y solo a eso se mueve. No, este es otro nivel de experiencia. Es un nivel de claridad que viene como consecuencia del trabajo que Dios le va haciendo a nuestras vidas. Muchos de ustedes han recibido el impacto de Dios que los trabaja en las oportunidades que se le conceden a Él, porque a veces nosotros estamos siendo trabajados por Dios y nosotros decimos, me retiro de la escuela de Dios por un tiempo para tomarme unas vacaciones. Y se toman unas largas vacaciones, luego regresan. Hermanos míos, no pierda tanto tiempo. Déjese formar por Dios. Esta es una escuela poderosa y maravillosa. Porque si no lo forma Dios, usted se pierde todo. Pónganse de pie, por favor, hermanos míos. El día que nosotros los seres humanos podamos entender la potencialidad de todo ser humano, descubriremos cosas que hoy solo Dios las sabe. Nosotros le dimos mucha importancia durante mucho tiempo al coeficiente intelectual. Y claro, es muy bueno el coeficiente intelectual de la gente. Eso les permite manejar ciertas cosas, pero luego se descubrió que ese coeficiente intelectual no dice mucho de la verdadera inteligencia de la gente, porque las inteligencias son muchas. Hay muchas formas de inteligencia que no se miden con esas pruebas con las que se mide el coeficiente intelectual. Y eso es un descubrimiento que nosotros los seres humanos hemos hecho y cada vez somos más justos con las personas, ¿no? Decíamos antes que esa persona que no sacaba ese coeficiente intelectual tan grande era un brutico. Y sucede que puede ser más inteligente que el que tiene un gran coeficiente intelectual. ¿Y por qué lo puede ser? Porque su inteligencia va por otro lado y si puede desarrollarla, pues maravilloso sería para él, para la humanidad y para el propósito de Dios. ¡Aleluya! Más adelante descubriremos más cosas, porque usted y yo somos más profundos de lo que vemos. Esa profundidad la conoce Dios y en el secreto de sus capacidades, en el secreto de sus potencialidades, de sus talentos, de su vocación,
hermanos, está el conocimiento de Dios. Puede ser que mañana entendamos muchas más cosas, pero por ahora sí podemos estar seguros que donde Dios quiere vernos es lo que mejor define nuestras capacidades, y deberíamos tener esa sensibilidad para dejarnos conducir hacia eso. No importa el desarrollo de nuestra vida en el campo de las acciones humanas, en el mundo de las profesiones, de los trabajos, de las dedicaciones de la vida, desde el punto de vista laboral, eso no importa. Lo que define es el respeto que yo tengo a lo que Dios ha dispuesto para la vida mía. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en ese sentido. Padre eterno, gracias por lo que hoy a través de tu palabra nos has dado. Esto que estás trabajando en nosotros, que estás despertando como sensibilidad en nuestras vidas. Estas cosas, Señor, en las que tú nos estás hablando eficientemente, te pedimos que nos ayudes, que nos guardes, que nos dirijas y nos des pautas definitivas para ir estructurando nuestra existencia al orden de tu propósito, ubicarnos en tu plan, conforme a tu voluntad, en todos los detalles que tú te has propuesto desarrollar en nosotros. Danos entonces la capacidad, Señor, danos entonces la habilidad, la sensibilidad espiritual para saber ubicarnos. Dale a la iglesia recursos de discernimiento oportuno para conducir a las personas hacia las claridades de fondo, Señor, de tu llamamiento y de la vocación que has colocado en cada ser humano. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaro a mi pueblo bendecido con esa visión de las cosas de fondo, Señor. Declaro a la iglesia, Señor, en esa capacidad de ir entendiendo aún aquello que está en la disposición tuya para la vida de mucha gente que aún no está dentro de la iglesia. Bendícenos, Señor, con esa capacidad especial, con esa responsabilidad, con el bienestar y el desarrollo de la vida de todo ser humano que colocas a nuestro alcance. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén. Hermanos míos, tome esto en serio. Esto no es una charla de animación para ustedes, no es de estímulo simple. Esto es de invitación a ubicarnos en esto seriamente. Dios tiene propósitos con usted y espero que a usted y a mí no nos vaya a coger la noche para hacer lo que tenemos que hacer en el propósito de Dios. Dios los bendiga a todos. Salúdense unos a otros.